Ustedes sabían que hay conversaciones que incomodan, conversaciones que muchos no quisieran tener, pero son necesarias. Yo pienso que hay temas que simplemente se tienen que hablar y que por más que mucha gente evite hablarlos, es necesario. Y este es el mejor momento, puedo decir que en este momento el Señor me ha preparado para que tengamos esta conversación. Una conversación, una charla entre amigos, podemos decir entre creyentes, podemos decir entre personas que creemos en Dios. Y yo quiero incluir en esta conversación a personas que ahora mismo no le sirven a Dios. Entonces, si yo hago como un círculo, cierro el espacio solamente para que esta conversación sea entre cristianos, le doy espacio a que otras personas puedan tener esta conversación conmigo. Pero yo les voy a explicar y les voy a contar de qué se trata esto. Quiero darle la bienvenida oficial a Hablemos Claro con Kay Ortiz, Season 2. Ustedes pueden decir, esta mujer está loca. No, yo no estoy loca. Yo creo que en mi vida nunca he estado tan cuerda como estoy ahora. Esas son las cosas que hace Dios, maravillas de Dios. Y yo creo que ya llegó el momento para yo explicar y para yo hablar de tantas cosas que he querido hablar y no he podido. O simplemente no es que no he podido, es que no he estado preparada. Porque para cada tema, para cada conversación, tenemos que estar preparados. Es hablar por hablar. Cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar basado en nuestras propias experiencias. Pero en este caso yo no voy a hablar basado en mis experiencias. Explico ahora, dame un segundito. Lo que sí les vengo a decir es que yo no vengo a dar sermones aquí a nadie. Esto es un espacio que no vengo tampoco a predicar. Aunque mi base, la palabra de Dios, es que no vengo a darles una prédica, a decirte que te arrepientas. No. Yo no vengo a eso. Yo vengo a tener una conversación entre amigos para que hablemos de diferentes temas, que son temas y preguntas que nosotros nos hacemos en el día a día. A veces no tenemos ni con quién hablar o simplemente no tenemos a quién preguntarle. Entonces yo quiero que tú te sientas en la libertad. Quiero que te sientas en la libertad de poder hablar conmigo cualquier tema o cualquier duda que tú tengas, para que así tú y yo, sí, los dos aprendamos. Esa es la idea de esto. Para el 2015, un espacio en un programa radial que se llamaba Walo Radio, que se llama Walo Radio. Esta emisora radial está en mi pueblo, en Humacao. Saluda a la gente de Humacao. Y yo tuve un espacio en el cual se titulaba Hablemos Claro con Kay Ortiz. Y en ese momento el Señor me mueve para hacer un programa basado en profecía. Fue una locura. Una locura, porque para ese tiempo no existían lo que eran los Facebook Live, no existía, eran videos, pero no Facebook Live. O sea, tú no podías hacer un Facebook en vivo y obviamente si tú querías llegar a más personas, tenías que hacerlo de esta manera. Es más, yo creo que ni los videos tampoco estaban para ese tiempo. O sea, el método de comunicación era esto, la radio. ¿Por qué quiero hacer esto en forma de podcast? Porque cuando yo hago videos, son videos que obviamente las redes sociales nos dan unos tiempos, ¿verdad? Entonces, pues no es bueno uno pasarse de cierta cantidad de tiempo. Y yo considero, ¿verdad?, que no es como que así que podamos tener una conversación, no podemos estar libres como para nosotros poder expresarnos. Y es por esa razón que, pues, surge esto de un podcast. Para aquel tiempo, ahora el 2015, también fue un podcast. Lo que pasa es que la palabra podcast no estaba así tan famosa como está ahora. ¿Qué hace una persona cristiana haciendo un podcast que en vez de irse a predicar y hablar sí, pero es que yo voy a hablar de la palabra de Dios. Pero yo voy a hablar de una forma muy diferente. Y aquí es que comenzamos. Hay mucha gente que está ya cansada de escuchar tanto discurso religioso. Y no estamos hablando de la palabra de Dios. Vamos a aclarar, porque la palabra de Dios a mí nunca me cansa. Yo vivo enamorada de Dios. Estamos hablando de discursos religiosos. Son como yo, que en mi momento tuve hambre de conocer la verdad. Ya ustedes saben por dónde vamos, ¿verdad? Y es por eso que esta conversación que ustedes y yo vamos a tener es, mire, con Biblia abierta y en mano, sin miedos,
sin prejuicios y con un solo propósito: buscar la verdad. Y antes de comenzar, quiero abrirles mi corazón. Es bien importante que eso suceda para que usted me vaya conociendo, yo lo vaya conociendo, seamos amigos. Algunos me conocen, muchos solamente conocen mi nombre. Muchos han tenido la oportunidad, y yo he tenido la oportunidad y el privilegio de compartir con muchos de ustedes en alguna ocasión, en algún momento de nuestras vidas. Quizás otros van a llegar aquí por primera vez. Quiero contarles por qué este proyecto significa tanto para mí. Como le dije anteriormente, esto no nació hoy, esto nació en el 2015. Y cuando digo nació, fue que el Señor comenzó este proyecto en mi vida en el 2015, pero yo no sabía que fue el Señor realmente, porque yo no servía a Dios. Ustedes me están entendiendo. Eso es que en aquel programa yo iba a hablar de profecía, y aunque ustedes no lo crean, yo pensaba hablar de Nostradamus, Parravicini, de un montón de hombres irrelevantes. Pero miren lo bonito y lo hermoso de todo este asunto es que no sé cómo pasó, pero Dios tomó el control de aquel programa, y todo lo que se habló aquella hora, aquella noche, fue simplemente de profecía bíblica. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Cómo Dios coge a una mujer que no le servía y hace con ella como quiere? O sea, yo hice la voluntad de Dios sin darme cuenta. ¿Están entendiendo por dónde viene esto? En ese momento yo no tenía conocimiento bíblico, yo no sabía nada de la palabra, y de hecho no servía a Dios. No fue luego, muchos años luego, que comencé a servir al Señor. Y en este periodo, en esta carrera, porque esto es una carrera, y digo que es una carrera porque la salvación del hombre la vamos a alcanzar al final, ¿verdad? Porque eso no es que ya hoy yo me convertí y ya mañana ya soy salva, y no. Sí, nosotros somos salvos por gracia, claro que sí, pero también tenemos que hacer, ¿verdad? Y seguir las instrucciones que están en esta palabra para nosotros ser salvos. No es que salvo siempre salvo, eso es un gran disparate. Pero hablando de disparates, aparte de ese disparate, yo sé que a ustedes les han enseñado otros disparates, y es de lo que quiero hablarles hoy. Hoy yo comprendo que Dios estaba escribiendo una nueva historia en mi vida. Que nada de lo que yo he vivido en el transcurso de todos estos años, que no servía a Dios, y estos años que llevo sirviendo al Señor, han sido en vano. Yo no estoy aquí para buscar la aprobación de nadie. Yo simplemente retomo, hablemos claro, con Kay Ortiz, siendo obediente a lo que entiendo que Dios ha puesto en mi corazón. A veces suceden cosas en nuestras vidas que nosotros no comprendemos, y a veces suceden eventos que nosotros no podemos explicarles a otros. Durante mucho tiempo ha habido un fuego dentro de mí que yo no he podido comprender, y cuando tú lees la palabra y lees que este hombre tenía un fuego que, aunque querías renunciar, el fuego no lo dejaba, tú piensas que es algo que te está quemando por dentro, pero no es algo muy diferente. Porque yo intenté hacer muchas cosas con mi vida, yo intenté dejar todo esto, realmente intenté dejar todo esto. Yo dije, bueno, yo voy a ser como una cristiana más, yo voy a la iglesia, me congrego, me quedo calladita en un banco, que nadie me vea, y yo creo que así lo estoy haciendo. Porque el camino, este caminar es duro, es muy duro. Y yo sé que la razón principal que el Señor ha permitido y está permitiendo que yo haga esto es porque en mi caso el fuego todavía está encendido. Pero hubieron muchas mujeres y muchos hombres que en un momento tuvieron esa llama encendida y fue apagada. Y el Señor quiere sacarnos a los cristianos, ¿verdad? Los que servimos a Dios, de esa burbuja de la cual nosotros pensamos que es solamente en nuestra iglesia que se habla la verdad de Dios, y es solamente nuestro entorno el que está en lo correcto, y todo el que se sale de esta burbuja está mal. Nosotros, no. ¿Cómo podría decirlo? Hay muchas vidas que necesitan
conectarse conmigo. Porque muchos se alejaron de Dios. Culpa de personas. Vamos a ponerlo de esta manera. Y Dios nunca tuvo la culpa. Porque Dios nunca envió a esas personas a actuar como actuaron. Pero nada, yo no quiero como que adelantar, solamente estoy dando una introducción de lo que va a ser Hablemos Claro con Kay Ortiz, que es un espacio donde vamos a hablar. Pero en esta ocasión va a ser muy diferente, porque aquí no hay filtro. Y yo lamento mucho la sensibilidad espiritual de muchos. Y yo lamento mucho que muchos salir agarrados de los pelos. Pero yo tengo que ser obediente. Y yo no me voy a callar. Aquí es que nace esta nueva temporada de Hablemos Claro con Kay Ortiz. Una temporada donde Kay ya es una persona más madura en el Evangelio. Ya no es la niña, porque es que cuando llegamos al Evangelio somos unos bebés. Ya no es la bebé que llegó al Evangelio, la cual fue lastimada grandemente, fue herida, fue humillada, rechazada, pateada, bofeteada. Bueno, yo no sé ni cómo más decir, explicar todas las cosas que a mí me pasaron en el Evangelio. Es que esto es una locura, es una locura. ¿Y por qué yo hablo estas cosas? Tú vas a decir, no, pero no hables de esas cosas, porque vas a espantar a la gente. Mire, mi hermano, lo que yo viví no es el verdadero Evangelio de Cristo. Y lo que han vivido muchas personas no es el verdadero Evangelio de Cristo. Ustedes no representan a Cristo. Y esto no es personal. Yo voy a hablar a base de mis experiencias y no por nombre, ni con resentimiento, ni con heridas en mi corazón. Porque esto no es un ataque a la iglesia. Esto no es un ataque a pastores. Esto no es un ataque a ningún hermano. Yo lo amo a todos aquellos que en algún momento me lastimaron, que me hirieron, que hablaron de mí, que me humillaron, que me despreciaron, que... Ay, Dios mío, muchas cosas. Son muchas cosas. Yo los amo y los perdono y los perdoné. Por eso yo puedo, hoy me siento capacitada. Hoy el Señor me ha permitido hacer esto porque yo me siento libre de hablarlo sin resentimiento, porque esto no es personal. Vamos a hablarlo de esta manera. Nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne, no, esto va más allá. No es un ataque contra ningún tipo de denominación. Como dije, no hay nada personal detrás de estas conversaciones. Y también quiero aclarar que yo conozco hombres y mujeres de Dios, pastores íntegros, que aman profundamente a Dios y sobre todo aman al pueblo de Dios, aman a sus hermanos. Yo sí conozco gente así, de que sirve con humildad y doy gracias a Dios por ellos. Pero también creo que todos nosotros necesitamos volver a la palabra. Necesitamos realmente conocer la palabra de Dios. Y creo fielmente que necesitamos reconocer y discernir si realmente lo que nos están enseñando es correcto o no. Es tiempo de examinar nuestras prácticas, nuestras enseñanzas, porque nuestro compromiso no debe de ser con tradiciones de hombre. Nuestro compromiso debe de ser con Cristo. ¿Ustedes me están entendiendo? Por eso, desde hoy, comenzamos con una serie investigativa especial. Y esta primera temporada de podcast promete ser súper interesante. Y aparte de interesante, promete ser palabra de Dios. Yo, como les digo, yo puedo dar mi opinión en muchas cosas, pero usted no puede dejarse llevar por mi opinión. Usted tiene que buscar la palabra, usted tiene que escudriñar las escrituras y usted tiene que pedirle a Dios sobre todo discernimiento de cada palabra que salga de mi boca. Porque aquí es que viene el problema. El problema viene cuando nosotros creemos más en la palabra de los hombres que en lo que realmente el Señor nos quiere decir. El tema de esta serie
el tema de esta serie que va a estar espectacular, de verdad que sí. Quiero que semana tras semana me acompañen. Yo no voy a dejar de hacer los videos voy a seguir haciéndolos, obviamente, porque es palabra de Dios y yo sí fui llamada y yo tengo por obligación que seguir hablando de la palabra de Dios. Pero estos podcasts vamos a seguir semana tras semana, vamos a estar discutiendo diferentes temas, ¿ok? Obviamente va a ser diferente porque se van a estar subiendo en YouTube, no se van a estar subiendo directamente a Facebook. Y la dinámica va a ser muy diferente porque pues me va a dar más tiempo, ¿verdad?, de explicar las cosas como las quiero presentar. El tema es de esta serie: cárceles religiosas. Cuando el abuso espiritual reemplaza el corazón de Dios. Durante esta serie no quiero que aceptes algo porque simplemente lo digo yo. No. Quiero que abras tu Biblia, quiero que ores, quiero que examines las escrituras y que permitas que sea Dios quien hable a tu corazón. Vamos a hacernos preguntas difíciles. Vamos a cuestionar preguntas que muchas veces nadie nos quiere responder. Vamos a comparar con la palabra. Si realmente lo que nosotros hemos estado aprendiendo todo este tiempo es lo que sí dice la Biblia. ¿Están entendiendo? Hoy yo quiero dejarlos con la primera pregunta porque yo no quiero despedirme sin dejarlos con esta primera pregunta para que nosotros vayamos reflexionando en ella y cuando comience el primer capítulo de esta serie arranquemos con todo. ¿Estás bajo cobertura espiritual o control espiritual? Durante muchos años escuché esa frase: tienes que estar bajo la cobertura espiritual de tal pastor o de tal iglesia o de tal congregación. Pero ¿qué realmente nos enseña la Biblia de la cobertura espiritual? ¿O todavía te quieres quedar con esas dudas? Pues esta es la hermana que es incómoda de creer porque es una rebelde y no, yo no quiero escuchar lo que dice esa mujer. Pues está bien, no me escuches. Pero si tú quieres abrir tus ojos realmente y tú quieres saber realmente la verdad, escucha lo que dice la palabra de lo que es estar bajo la cobertura espiritual. Esto no lo dice una religión, no lo dice una tradición, no lo dice un predicador, lo dice la Biblia. La pregunta que te tienes que hacer es si Dios estableció líderes espirituales. Y la respuesta es sí. Lo voy a buscar por la Biblia. Efesios 4, 11 y 12 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estás entendiendo? Él mismo constituyó, Dios mismo constituye a cada uno maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Esto no fue un invento de hombre. Realmente sí, el Señor constituye a un grupo de personas en diferentes ministerios y los nombra como líderes de diferentes grupos, vamos a decirlo de esta manera. ¿Y para qué? Para perfeccionar a los santos, o sea, en arroz y habichuela, para preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. ¿Tú me estás entendiendo? Dios sí constituye a un grupo de hombres y de mujeres, los constituye maestros, apóstoles, pastores, evangelistas, todos estos ministerios, pero con un fin fue esto: edificar, para preparar, para construir, para que para que los santos fueran perfeccionados, para que tuvieran el conocimiento, para que fueran dirigidos. Entonces sí, la pregunta es sí. Pero nunca dice que esos ministerios fueron dados para dominar a la iglesia. Dice que fueron dados para servirla y edificarla. Entonces quiero detenerme aquí porque yo les estaba hablando de 5 ministerios que habla la Biblia, que es el pastor, el apóstol, el profeta, el maestro y el evangelista. Yo no sé si ustedes pueden reconocer en qué iglesias, y yo no voy a decir nombres, no se reconoce el ministerio de profeta y el ministerio de apóstol. Ustedes saben, ¿verdad? No vamos a entrar en ese tema en estos momentos,
Pero, ¿por qué no vamos a reconocer un ministerio que está en la Biblia? Vamos a reconocer que sí hay profetas, que sí hay apóstoles, porque lo dice la Biblia. El punto de todo esto no es crear un tipo de controversia, ¿verdad? Cada iglesia pues tiene, ¿verdad?, sus estatutos, pero yo pienso, ¿verdad?, mi humilde opinión, dice la palabra que Él constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, porque hay iglesias que solamente practican pastor, evangelista y maestro. Esa preguntita por ahí, después me la dejan en los comentarios o si alguien tiene una explicación por qué en estas iglesias no se mencionan estos ministerios. Si Cristo dio líderes para edificar el cuerpo de Cristo, en un momento el liderazgo se convierte en control. Porque en Primera de Pedro, aquí yo lo tengo, en Primera de Pedro 5, Pedro dice que apacienten la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, que Pedro reconoce la autoridad espiritual, pero también Pedro pone un límite. Ya estamos más o menos llegando al desarrollo del tema y a contestar si estamos bajo cobertura espiritual o estamos bajo control espiritual. No enseñorearse, no dominar y ser ejemplo. Pedro tuvo que decirle a los líderes que no se enseñorearan del rebaño, o sea, que no se adueñaran de las ovejas, porque existía el peligro de que eso pasara. Y usted no piense que eso pasaba antes, eso todavía ocurre. Ocurre este peligro tan grande cuando pastores se adueñan, y no vamos a decir pastores, líderes, pastores, ministros, lo que sea, se enseñorean de una iglesia, de un pueblo, de una grey. Pero quiero llevarlos a otra verdad. Y miren, esto yo lo voy a llevar poco a poco, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es, ¿verdad?, que ustedes vayan comprendiendo que es bien importante nosotros profundizar en la palabra de Dios. Es bien importante nosotros conocer la verdad. Porque la misma palabra dice que la verdad nos hará libres. Nosotros no podemos ser libres en Cristo Jesús si no conocemos la verdad. Y es duro lo que voy a decir, pero estamos viviendo en un tiempo donde hay un montón de iglesias que lo que tienen son mucha gente presa de sistemas religiosos, engañados, manipulados. Gente que tienen oídos pero no escuchan, ojos pero no ven. Y que cada palabra que dice su pastor la creen ciegamente. Entonces, y esta verdad que dice que nosotros somos libres en Cristo, ¿dónde queda? ¿Qué libertad es esta? Cuando un pastor te dice que si te sales de la cobertura espiritual de ellos, te vas a perder. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde nos ha llevado nuestra ignorancia? ¿A dónde nos va a seguir llevando el no leer la palabra de Dios y no escudriñarla? Pero quiero llevarte a otra verdad. La Biblia sí nos enseña a nosotros ser obedientes a nuestros líderes. Y yo vengo por la palabra. Hebreos 13:17 dice, habla de obedecer a quienes velan por nuestras almas. La Biblia también dice en Hechos 5:29, miren esto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hemos dejado de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz de los hombres. Y no podemos olvidar que la autoridad humana está por debajo de la autoridad de Dios. Que nuestra obediencia suprema siempre pertenece a Dios. Jesús mismo nos mostró cómo es el verdadero liderazgo, el liderazgo sano. En Marcos 10, él dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Usted me está entendiendo? El mismo Hijo de Dios vino al mundo a servir. Entonces, ¿por qué tenemos un grupo de líderes? Primero se creen grandes. Vamos a empezar por ahí. Hay iglesias que hay que reverenciar al pastor, hay que respetarlo al 100%. Tú no puedes hablar del ungido de Dios, porque si tú cuestionas algo del ungido de Dios, eso es otra cosa que sacan de contexto. Entonces, tú eres un rebelde. Pero muchas veces estos mismos
líderes que se creen grandes cuestionan y ponen en balanza la espiritualidad de las personas. Entonces por eso es que tenemos un pueblo callado, sometido, humillado, que no se desarrollan porque están bajo el mandato de personas que lo que hacen es callando sus voces porque ellos piensan que ellos son los únicos que hablan directamente con Dios. Nadie más habla con Dios más que ellos. Ellos son los ungidos, ellos son los que Dios solamente le da la revelación y se les olvida algo, que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, se rasga el velo. Nosotros tenemos acceso directo al Padre. Nosotros no necesitamos cura, nosotros no necesitamos pastor, nosotros no necesitamos mediadores ninguno para hablar con el Señor. Ustedes están entendiendo por qué esto de la cobertura, cuando tú te sales de un sitio, te amenazan con esto de la cobertura espiritual, es un disparate más. Si ustedes ven a Jesucristo, Jesucristo siempre extendió una invitación. Él siempre te invitó y Él aún te sigue invitando. Él nunca impuso una relación a la fuerza. Nunca Jesucristo te obligó a nadie. Mira, hubo un joven que era rico y Jesucristo le dio las opciones. Le dijo, si tú dejas todo lo que tienes y se lo das a los pobres, ven y sígueme. Él tuvo la opción y la decisión de seguir a Jesucristo. Eso fue opcional, no fue obligatorio, no fue mandatorio, no fue manipulado. No se impuso relación a la fuerza. Y ahí es que quiero dejarte pensando. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y los pastores fueron dados para edificar y equipar el cuerpo de Cristo, pastores y líderes, porque no voy a hablar de pastores solamente, y no todos los pastores, vamos a aclarar, hay pastores buenos. El pastor que se ofenda con este video o que tenga algo que decir, lo puede dejar abajo en los comentarios. Perfecto. Pero el pastor que se ofenda con este video, usted tiene que entrar en cuentas con Dios, porque yo le estoy hablando puritísima palabra de Dios. Si esto a usted le molestó o usted siente que esto es personal, usted tiene un problema muy grande y usted tiene que entrar en cuentas con Dios, no conmigo. Yo con usted no voy a discutir. Esto es entre usted y el Señor. Si entonces Pedro dice que no nos enseñoremos, ¿verdad? No se enseñoreen de las ovejas. Si toda autoridad está dada bajo Dios, entonces, ¿qué realmente significa estar bajo la cobertura de ese pastor o de esa iglesia o de esa congregación? Horrible. Aquí estamos hablando del cuidado pastoral que la Biblia realmente enseña. ¿O es que algunos han ampliado este concepto más allá de las escrituras? Lo voy a dejar hasta aquí, pero yo quiero, ¿verdad?, que analicemos bien realmente a quién estamos siguiendo, qué estamos obedeciendo. Bíblicamente hablando, yo me encuentro en una congregación sana. Es saludable lo que está pasando. Es saludable eso que si yo salgo de la iglesia, el pastor me dice que me estoy yendo de la cobertura. ¿De cuándo acá los pastores tienen poder? Si de Dios es el poder. Llegó el momento de que abramos los ojos. Llegó el momento de abrir los ojos. Llegó el momento de ser libres en Cristo. Llegó el momento, tú que te fuiste huyendo de esa congregación porque no tenías a nadie que te dijera que el problema no era con el Señor, el problema fue porque estuviste en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. El problema no es que cuando alguien nos decepciona, porque eso va a pasar, nos lastima. El problema no es que nosotros tenemos que dejar de seguir a Cristo. Nosotros no podemos dejar a Dios por culpa de nadie. Y hay otro problema también. Muchas personas siempre dicen, no, que eso son cosas del enemigo. Mire, hágase responsable de sus acciones. Porque usted sabe que el enemigo, cuando llega el momento, también va para el lago de fuego a arder. Y usted, si se comporta mal, y si usted lastimó, si usted hirió y si usted está haciendo cosas que van fuera del orden de Dios, también va a tener que pagar sus consecuencias. Vamos a hacernos responsables de nuestras acciones y dejar de estar echándole la culpa al diablo. Usted es responsable de las vidas que usted ha lastimado. Usted es responsable de las vidas que usted ha herido. Usted es responsable de las vidas que se han ido de su grey. No es nadie, no fue culpa del hermano que se fue. Fue su responsabilidad, porque a usted es el que el Señor le va a pedir cuenta y eso lo dice la palabra. Son hombres iguales que nosotros. La Biblia nos dice que tenemos que respetar a nuestros pastores. Claro que sí.
si nuestros pastores andan conforme a la palabra de Dios, si nuestros pastores no son unos manipuladores, si nuestros pastores están siguiendo la instrucción del Espíritu Santo, claro que tenemos que obedecerlos. Pero si nosotros estamos siendo víctimas de un maltrato, si nosotros estamos siendo lastimados, mire, yo le voy a decir algo. Eso es otro disparate que mucha gente dice, no, que tú te tienes que quedar ahí, porque tú tienes que aguantar. Mire, yo le voy a decir algo. La palabra es clara cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que del mana la vida. El Señor te está diciendo ahí que cuides tu corazón y cuides lo que tiene acceso a Él. Si hay algo que a ti te está lastimando, ¿por qué tú tienes que callarte? ¿Por qué tú no puedes denunciarlo? ¿Por qué tú no puedes hablarlo? ¿Y por qué te tienes que callar y tienes que aguantar? Explícame. No, que yo estoy esperando que el Señor me dé la instrucción para salir de esa grey. Mire, la mayor instrucción está aquí. Usted no tiene que esperar mucho, usted tiene que leer la Biblia y pedirle a Dios que le hable por la palabra. Porque si una grey no está caminando conforme a la palabra de Dios, algo no está bien. Si esta palabra ha sido alterada, manipulada, porque miren, le dan unas interpretaciones que yo me quedo boba. Vamos a continuar. Esto no para aquí. Nos vemos en el próximo capítulo de esta serie.